Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Continuamos leyendo otro poquito a Colin Rodney, autor de El desarrollo de la luz. Me voy buscando la página en la que lo dejé. Y recordamos de que este asunto se va a poner cada vez más calentito con el tema de las matemáticas vorticiales, pero va a ir muy despacito. Y también con un esquema, con un modelo general del universo. Seguimos. Encontré por primera vez en Londres en septiembre de 1936, cuando dictaba conferencia. Encontré por primera vez a Ouspensky, me parece que se refiere a él, porque solo lo ha descrito con una O, en Londres, en septiembre de 1936, cuando dictaba conferencias privadas. Estas conferencias versaban sobre un sistema extraordinario de conocimiento que había encontrado, imposible de compararse con cualquier otro que antes yo había conocido. Pero el sistema no era nuevo, por el contrario, se decía que era muy antiguo, que siempre había existido en forma oculta y cuyas señales de tiempo en tiempo podían verse surgir en la superficie de la historia, en una u otra forma, aunque explicaba en forma extraordinaria cosas incontables acerca del hombre y del universo, que hasta entonces parecieron inexplicables. Su solo propósito, como hacía hincapié constantemente O, era ayudar al hombre individual a despertar a un plano diferente de conciencia. Cualquier intento de utilizar este conocimiento a un propósito distinto o más ordinario era descartado o prohibido. Mas no obstante, la perfección sorprendente de este sistema en sí mismo nunca podía separarse por entero del ser del hombre que lo ponía, el mismo O. Cuando, cuando alguna otra persona intentaba explicarlo, el sistema degeneraba, perdía calidad en alguna forma, y aunque ninguno podíamos neutralizar por completo la gran fuerza de las mismas ideas, era claro que el sistema no podía separarse de un hombre de cierto nivel inusitado de conciencia y de ser, porque únicamente un hombre así podía inducir a los otros a los cambios fundamentales de comprensión y de actitud necesarios para alcanzarlo. Personalmente me sentía en una encrucijada en aquel entonces, y en la primera ocasión que vi en privado a O, en sus atestadas y pequeñas habitaciones de Ginry Road, le dije que era un escritor innato y le pedí consejos sobre los caminos que se abrían ante mí. Me dijo con mucha sencillez: es mejor que no se comprometa mucho. Más tarde podemos encontrar algo para que usted escriba. Esto era típico de las extrañas confianzas inspiradas por O, ya que, pareciéndome una respuesta completa a mi problema, o más bien sentí que no tenía por qué preocuparme más de aquel, me había sido quitada de encima. Resultado de esta conversación, durante 10 años prácticamente no escribí nada. Había demasiadas cosas que hacer, pero al cabo O cumplió su promesa, y la mayor parte del presente libro fue escrito en los 2 meses que precedieron inmediatamente a su muerte en octubre de 1947, como resultado directo de lo que él procuraba realizar y mostrar en ese tiempo. Posteriormente, un segundo libro, que continué desde donde acababa este, fue escrito después de su muerte. Durante el intervalo de 10 años, O nos expuso en innumerables formas teóricas, filosóficas y prácticas todas las diferencias, todos los diferentes aspectos del sistema. Está hablando del cuarto camino, y que él lo estudió con Ouspensky, que lo había estudiado con Gurdjieff. Cuando yo llegué, muchos de los que lo rodeaban habían estado estudiando en esta forma,
y procurando penetrar hasta el resultado por él indicado durante 10 o 15 años y estaban capacitados para ayudar a un recién llegado como yo a entender mucho de lo que era y de lo que no era posible. Infatigablemente o explicaba, infatigablemente nos mostraba nuestras ilusiones, infatigablemente nos señalaba el camino, aunque tan sutilmente que si alguien no estaba preparado para comprender sus lecciones pasaban inadvertidas para aquel y era solamente años después que se podía recordar el incidente y se daba cuenta de lo que le había estado demostrando. Métodos más violentos pueden ser posibles, pero estos en ocasiones dejarían heridas que son difíciles de cicatrizar o nunca trabajó para el instante. Hasta podría muy bien decirse que no trabajó para el tiempo, trabajaba solo para la recurrencia, pero esto exige explicarse mucho. En todo caso, era perfectamente evidente que trabajaba y planeaba con un sentido completamente diferente del tiempo al resto de nosotros, aunque quienes le urgían, impacientes, su ayuda para lograr rápidos resultados, les diría, no, el tiempo es un factor, no puedes dejarlo a un lado. Así pasaron los años y aunque en verdad mucho fue lo logrado, a menudo nos parecía que estaba muy por delante de nosotros, que tenía él algo de que carecíamos, algo que para él hacían prácticas ciertas posibilidades que para nosotros seguían siendo teóricas y que pese a todas sus explicaciones no descubríamos cómo alcanzarlas. Parecía haberse extraviado alguna llave esencial. Posteriormente apareció esta llave, pero esto es asunto aparte. O vino a América durante la guerra, en relación con este extraño desarrollo de posibilidades formuladas con el nombre de conferencias de O. Recuerdo como en Nueva York, alrededor de 1944, nos dio una tarea que dijo nos resultaría interesante. Era esta la de clasificar las ciencias de acuerdo con los principios que habíamos explicado en el sistema, clasificarlas de acuerdo con los mundos que aquellas estudiaban. Se refirió a la última clasificación de las ciencias, la de Herbert Spencer, y dijo que, aunque interesante, no era muy satisfactoria desde nuestro punto de vista ni desde el punto de vista de nuestro tiempo. Escribió también a sus amigos en Inglaterra acerca de esta tarea. Fue solamente después que el presente libro se había terminado unos 30 años más tarde, unos 30 años más tarde, que me di cuenta de que de hecho era una respuesta a la tarea que nos señaló. Volvió O a Inglaterra en enero de 1947. Estaba viejo, enfermo y sumamente débil, pero también era algo más. Era un hombre diferente. Muchas de las vigorosas, extraordinarias y brillantes personalidades que sus amigos habían conocido y disfrutado durante tantos años habían quedado atrás. El punto que muchos que lo vieron nuevamente quedaron sorprendidos y desconcertados o algunos también tuvieron una nueva comprensión de lo que era posible en el camino de desarrollo. En el cruel camino de la primavera de 1947 concertó varias asambleas numerosas en Londres de todas las gentes que anteriormente lo habían escuchado y de oros que lo oían por primera vez y de otros que lo oían por primera vez. Faltan algunas letras en el libro. Les habló en una forma nueva. Díjoles que abandonaba el sistema. Les interrogó acerca de lo que deseaban y dijo que solo sobre esta base podrían comenzar el camino de recordarse a sí mismos y de la conciencia. Es difícil expresar la expresión creada durante 25 años en Inglaterra antes de la guerra, o casi diariamente había explicado el sistema. Había dicho que todo debía referirse a aquel y que las cosas solo podían entenderse en relación con aquel. Para quienes le habían escuchado, el sistema representaba la explicación para todas las cosas difíciles, les indicaba el camino de todas las cosas buenas. Sus palabras y su lenguaje
habíanse hecho más familiares a ellos que su propia idioma natural, como entonces podrían abandonar el sistema. Y sin embargo, el señor O, cuando ya llega a cierta vejez, le dice a sus estudiantes de 30 años con ellos, le dice que abandonaran el sistema. Y lo que lo estaba en verdad era como liberándole ya la mente después de haber aprendido un montón. Y sin embargo, para cuantos le escucharon con una actitud positiva, lo que ahora tenía que decirles fue como si repentinamente un gran peso se les hubiese quitado de encima. Se dieron cuenta de que en el camino del desarrollo el conocimiento verdadero debe adquirirse primero y luego abandonárselo. Exactamente lo que hace posible abrir una puerta. Puede hacer imposible abrir la siguiente. Y por primera vez algunos comenzaron a adquirir la idea de donde yacía aquella llave perdida, que podría admitirlos al lugar donde O estaba y no ellos. Después de esto, O se retiró a su casa en el campo y vio a muy poca gente y apenas ni hablaba. Solamente él ahora demostraba, realizaba en los hechos y en el silencio el cambio de conciencia cuya teoría había explicado por tantos años. No pude aquí referirse a la historia de estos meses, pero en el amanecer de un día de septiembre, 15 días antes de su muerte, después de extrañas y prolongadas preparación, dijo a unos cuantos amigos que con él estaban: deben ustedes empezar de nuevo, deben hacer un nuevo comienzo, deben reconstruir todo por sí mismos, desde el principio mismo. Era esto, pues, el verdadero significado de abandonar el sistema. Cada sistema de verdades debe de ser abandonado por el objeto de que pueda renacer. Los había liberado de una expresión de la verdad que pudo convertirse en dogma, pero que, en vez de aquello, reverdecería en un centenar de formas vivas que afectarían a todos los aspectos de la vida. Lo más importante de todo, reconstruyendo todo por uno mismo, significaba evidentemente reconstruyendo todo en uno mismo, esto es, creando efectivamente en uno mismo la comprensión que el sistema había hecho posible y alcanzando la meta de que hablaba, superando efectiva y permanentemente la vieja personalidad y adquiriendo un nuevo plano de conciencia. Es así como, si el presente libro se toma como una reconstrucción, será solo una reconstrucción externa y, por así decirlo, una representación del conjunto de ideas que nos dio, en una forma particular y en un particular lenguaje. A pesar de su apariencia científica, no tiene importancia alguna, tomó comprendido de hechos científicos, ni siquiera como una nueva forma de presentar estos hechos. Cualquier significación que pueda tener reside solamente en que procede y no muy distante de las percepciones reales de una conciencia superior, y en que indica un sendero por el cual tal conciencia puede alcanzarse de nuevo. Estamos cogiendo base, tengámosle paciencia al desarrollo de la luz, porque lo que pretendemos es llegar a comprender, a coger base de ese modelo del matemático del cuarto camino. Ya sabemos que en el eneagrama hay mucha mística, mucha psicología, pero también hay mucha ciencia en mayúsculas, y tengámosle paciencia al desarrollo de la luz. Un beso y un abrazo. Hasta la próxima.